Aprender a hacer a continuación es obtener una recta que pasa por dos puntos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo dos puntos que están en el plano, acá ya tengo el eje cartesiano, ¿sí? Dos puntos cualquiera, uno acá y otro acá. Vamos a llamarle a esos puntos, por ejemplo, a este P sub 1 y a este otro P sub 0. ¿Qué sucede cuando yo tengo dos puntos en el plano? Si los unimos entre sí, se va a formar una recta. Que una recta es una función lineal. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender a hacer es a través de una ecuación obtener una recta que pasa por dos puntos, obtener una función lineal. Si nosotros tenemos el punto inicial P0, que es x0 y 0, y un segundo punto P1 que tiene coordenadas x1 e y1, por ejemplo acá, sería coordenada x0 e y0. Y este tiene coordenadas entonces x1 e y1. No tenemos nada de información de esto como para armar una recta. Lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Yo acá les voy a explicar de dónde sale la ecuación que vamos a utilizar, pero no es necesario que cada vez que ustedes hagan la obtención de esta recta tengan que hacer todo este procedimiento. Solamente es para que ustedes sepan de dónde viene. Nosotros en una recta que teníamos la ordenada al origen y la inclinación de nuestra recta, ¿sí? El ángulo que forma con la horizontal, esa sería la inclinación. Entonces una manera que tenemos de obtener lo que es la pendiente A, es la siguiente. Yo en la pendiente A tendría que ver la inclinación como la puedo observar. Las unidades que me desplazo en el sentido del eje X versus las unidades que me desplazo en el sentido del eje Y. Esta distancia, esta longitud que tenemos acá, ¿cómo las podríamos obtener? Por diferencias. Si yo sé que desde donde empieza mi recta, tomando este punto y esto como referencia, ¿no? Desde donde empieza hasta donde acá termina es x1, pero yo solamente quiero obtener esta distancia. Y acá que tengo x0. Para obtener esta distancia, ¿qué voy a hacer? A todo esto, que es el x1, le voy a restar el x0. Yo se lo voy a sacar esta parte, ¿sí? Y al restarle me va a quedar esta longitud, que ¿quién es? Esta que estoy buscando acá. Entonces podríamos decir que la pendiente, ¿cómo la vamos a obtener? Haciendo x1 y le resto el x0. Lo mismo en el eje Y. Quisiera saber cuánto mide este desplazamiento o estas unidades en el sentido del eje Y que tenemos acá. Hasta ahí tenemos una distancia de y1. Desde acá hasta acá tenemos y1. Todo esto. Pero yo solamente quiero saber esta partecita, o sea, esta distancia, esta cantidad de unidades que me tengo que desplazar. Y acá tengo y0. Entonces, para obtener solamente este sector, esa parte, a toda la distancia total de y1 le voy a restar y0. Y voy a obtener la distancia deseada. Entonces, podemos decir que cómo obtenemos la pendiente de nuestra recta, haciendo x1 menos x0, y en el sentido del eje Y, ¿qué hacemos? y1 y le resto y0 para que me dé esa distancia. y1 menos y0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar en definitiva? ¿Por qué hacemos esto? Porque ahí podemos obtener la inclinación que nos da nuestra recta, desplazamiento en el eje X versus desplazamiento en el eje Y. Entonces vamos a obtener la recta o la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, que va a ser la siguiente. Va a ser igual a por x menos x0 más y0. Con esa veníamos trabajando. En realidad vamos a hacer algo un poco más simplificado, porque si tuviéramos que colocar acá lo que recién dedujimos, va a ser y1, en vez de esta pendiente vamos a poner y1 menos y0 sobre x1 menos x0
por x menos x0 más y0. Bien que esta deriva de la anterior. Ya sería la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Pero nosotros vamos a trabajar un poco más pausado. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer si a nosotros nos dan dos puntos es primero averiguar nuestra pendiente, ¿sí? Con esta fórmula, ¿no? Haciendo las diferencias x1 menos x0, y1 menos y0. Y averiguamos nuestra pendiente A. Una vez que averiguamos nuestra pendiente A, directamente, para hacerlo más sencillo, utilizamos la ecuación que veníamos trabajando antes. Todo esto cuando lo averiguemos, que nos va a dar un valor, lo ingresamos ahí y ya está. Para hacerlo más sencillo, no tan complejo ni complicado. En realidad es lo mismo, pero con esta tenemos como más posibilidades de equivocarnos en el tema de los signos y demás. Entonces trabajamos más tranqui con esta y con esta. Con estas dos vamos a obtener la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Tenemos que encontrar una recta que pase por estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, como datos, vamos a llamar a uno de los puntos, siempre al primero lo llamamos P sub 0, que va a ser 1, menos 1, donde x0 va a ser igual a 1 e y0 igual a menos 1. Luego tenemos el segundo punto que es P sub 1, que es menos 2, 4, donde x1 va a ser menos 2 e y1 igual a 4. ¿Qué cosa? Lo primero que tenemos que realizar es averiguar, nosotros no tenemos nada, solamente dos puntos, averiguar el valor de nuestra pendiente. Entonces, utilizamos la siguiente fórmula. La pendiente va a ser y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Y vamos a reemplazar. y1 es 4. A 4 le voy a restar menos, esto es de la fórmula, e y0 vale menos 1, sobre x1 que vale menos 2, y le tengo que restar 1. Primero realizamos la cuenta en el numerador, luego en el denominador y veamos qué fracción se forma. Bueno, acá reacomodamos los signos para trabajar mejor. Y nos va a quedar 4 más 1, 5, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, esto va a hacer que la pendiente va a ser menos 5 tercios. Ese es el valor de A. Una vez que tenemos el valor de A, utilizamos esta ecuación que está acá. Y igual a A por x menos x0 más y0. Estos son los datos del primer punto. Y igual, el A lo averiguamos y nos dio menos 5 tercios. Eso lo multiplico por x menos y0 que vale 1 más, x0 que vale 1 más y0 que vale menos 1. Hacemos propiedad distributiva. Menos 5 tercios por x, menos 5 tercios de x. Menos 5 tercios por menos 1, menos por menos más 5 tercios. Y acá me va a quedar menos 1. Hacemos la resta. Podemos poner acá un cálculo auxiliar. Cuando yo tengo resta de dos fracciones, tienen que tener el mismo denominador. Entre 3 y 1 es el 3. 3 dividido 3 es 1 por 5. 3 dividido 1, 3 por 1, 3. Entonces a 5 le resto 3, me queda 2 tercios. Entonces, la ecuación que estábamos buscando, que pasa por los dos puntos solicitados, va a ser igual a menos 5 tercios de x más 2 tercios. ¿Sí?